En Juan 1:1 la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note muy bien cómo dice la palabra de Dios, que el Verbo era Dios. Y cuando dice que el Verbo era con Dios, es que el Verbo es la palabra de Dios, está en Dios. Y cuando dice era el Verbo, está hablando de un pasado, pero no olviden que Dios era, es y será siempre Dios. Así que el Verbo era Dios en el principio. Juan 1:1, parte final. Una pregunta muy importante: si el Verbo en el 1:1 de Juan, en la parte final, dice que era Dios, la pregunta es: ¿quién Dios? Hermano, amigo, solamente hay un Dios. No hay dos ni tres, solamente hay un Dios. ¿Quién Dios? El Verbo era Dios. ¿Quién Dios? El único que hay, el único que hay. Y en el Antiguo Testamento fue conocido como Yahvé o Jehová, el yo soy. Ese es el Verbo, porque el Verbo era Dios. Y vemos que en el verso 14 de Juan 1, dice: y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, quiere decir que aquel Dios, que era el Verbo, fue hecho carne. Y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea que el Verbo, que era Dios, vino como hijo. Y note muy bien, antes del verso 14 de Juan 1, antes de que el Verbo se encarnara o se hiciera carne, no era Jesús, no era hijo, no era Mesías. Dice que era Dios. Era Dios. ¿Y quién Dios? El único. Entonces, cuando se encarnó el Verbo, cuando el Verbo fue hecho carne, entonces ahí fue que se comenzó a llamarle Mesías, Hijo y Jesús, con su nombre venido del cielo. Así que el Señor Jesús es Dios, el Verbo manifestado en carne. Así que Jesús fue una nueva forma de manifestación del único Dios. Hace más de 2000 años, Dios comenzó con una nueva forma de manifestación, y es como hijo, es una manifestación en carne. Tomó forma humana el Dios omnipotente. Así que hoy en día, cuando tú lees Juan 1:1 y dices: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, usted tiene que ubicarse a los tiempos, porque si usted no se ubica a los tiempos y usted va a decir directamente que el Verbo es Jesús desde el principio, entonces ya estarás confundiendo a la gente, o tú mismo estás confundido, porque vas a pensar que había alguien al lado del Padre antes de su encarnación. No, el Verbo comenzó a llamarse Hijo, Jesús, Mesías, después que se encarnó, según Juan 1:14, no antes. Necesitamos entender que no podemos separar de Dios su palabra. Si el Verbo es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios mismo, y no podemos hacer de la palabra de Dios otro Dios, otra persona, es Dios mismo. Así como usted tiene su voz dentro de ti, y no podemos hacer de tu voz otra persona. Tu voz eres tú mismo. Alguien me dijo en una ocasión: no, es que, ¿y si grabo tu voz? ¿Y si grabo tu voz? Y ahí está, se escucha tu voz, pero ese no eres tú. Ese es solo tu voz, tú estás en otro lado. Entiendo lo que quieren decir, pero ese argumento es pobre. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy hablando de tu voz real en ti, que te vas con Él, con tu voz, hasta para la eternidad. Te vas con tu voz, en donde sea que estés, estás con tu voz eres tú. Está como cuando el Señor dice en la palabra de Dios, que cuando Dios habla a los profetas y dice: vino palabra de Jehová por medio de Jeremías. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, pero es su palabra, pero no es Él. Es la palabra de Dios, pero no es Dios. O sea, es absurdo, o sea, es ridículo pensar así. No podemos separar de Dios su palabra. La palabra de Dios es Dios mismo. Incluso
En Salmos 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y los ejércitos de ellos. Y la Biblia dice que en Jeremías 10:12 dice que Dios hizo la tierra, hizo el mundo con su poder. Y luego en el Salmo 104:30 dice que envió su espíritu y fue creadas las cosas. O sea, es Dios espíritu que creó las cosas con su palabra de poder. Pues ese verbo es el que se manifestó en carne, según Juan 1:1 y 14, mis hermanos. Entiéndalo, cáptelo. Pero es importante entender que Dios no es hombre, pero se hizo hombre. Dios no dejó de ser espíritu y que se convierta solo carne o que se convierta en hombre. No, Dios sigue siendo espíritu, solo que habitando con toda su plenitud la persona de nuestro Señor Jesús. Colosenses 1:15 dice que Jesús, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. No es solamente parte de Dios, es Dios mismo. Colosenses 2:9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. O sea que en el Señor Jesús nosotros estamos completos, no necesitamos a ninguno más, porque en Él está toda la plenitud de Dios, toda la santidad de Dios, toda la calidad de Dios, toda la perfección de Dios, toda la potestad de Dios, toda la autoridad de Dios, toda la omnisciencia, omnipresencia y la omnipotencia de Dios está en el Señor Jesús. Por eso Jesús es todo Dios manifestado en carne. Por eso el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Él no dijo que eran dos, porque Jesús era Dios. Padre e Hijo se funden, pero no confunden, porque están adheridos desde el nacimiento del Señor Jesús. En Mateo 1:23, Jesús es Dios con nosotros y así estará hasta la eternidad. Ahí conoceremos a Dios personificado en la persona perfecta de nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo dice a Tito, en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Así que tenemos que entender esto, hermanos. La persona del Señor Jesús no es solamente un estuche, como dicen los trinitarios, donde se refugia Dios o la divinidad. No, Jesús es verdadero hombre con espíritu, alma y cuerpo. Y es verdadero Dios también. Por eso en Filipenses 1:19 dice, habla del Espíritu de Jesucristo, escrito con E mayúscula, sin descartar el Espíritu con E minúscula que Jesús tiene como su espíritu humano, como tiene todo ser humano. Él también tiene un alma. En Marcos 14:33, el Señor le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y Él también tiene un espíritu humano, y es el que entregó en la cruz cuando murió como un ser humano mortal. Porque Jesús fue un verdadero hombre. Él murió como hijo, como hombre, como persona, y entregó el espíritu humano. Juan 19:30 y Lucas 23:46. Hermanos, no así como lo pintan los trinitarios. No. Ellos no pueden explicar su doctrina. Pero Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios. Así es, así lo enseña la palabra de Dios. Pero ellos primero dicen, Dios Hijo. Esa expresión no está en la Biblia. La Biblia nunca habla de Dios Hijo. Habla de Hijo de Dios refiriéndose a la encarnación de Dios, que vino como Hijo en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como del unigénito, como Hijo. Así vino Dios el Verbo a manifestarse en carne. Dios llegó a ser lo que nunca había sido, lo que nunca había hecho. ¿Y qué es lo que no había sido Dios? ¿O qué es lo que no había hecho Dios? Manifestarse en carne. Dios llegó a ser lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que era, lo que es y lo que siempre será, Dios, con todo su poder glorioso. Así que Jesús
desde su nacimiento era Dios caminando entre los hombres. Por eso Mateo 1:23, la profecía de Isaías 7:14 que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que en Mateo capítulo 1, Jesús o el Hijo lleva dos nombres, uno fijo para toda esta dispensación, que es Jesús. Mateo 1:21, el ángel le dijo a José: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego el verso 23 le dice: y esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Jesús, del verso 21, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si hablamos solamente el significado de Emmanuel, parafraseando estos dos versículos de Mateo 1:21 y 23, diría así: Jesús es Dios con nosotros. ¿Y quién Dios? El único Dios. Por eso Pablo, cuando el Señor le revela este misterio de la piedad, él dice en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero ¿quién Dios? ¿Quién Dios se manifestó en carne? El único que hay, no hay más de un Dios. Y lo podemos ver en el contexto, en el verso 15, dice Pablo a Timoteo: si tardo, sepas cómo conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, del Dios viviente. Inmediatamente el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién Dios? El del verso 15. Amén. Así que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién Dios? El único que hay. Dios es uno y uno su nombre. En esta dispensación el nombre de Dios es Jesús, porque en el hebreo Jesús es Yeshua, y Yeshua quiere decir Jehová Salvador o Yahvé Salvador. Así que Jesús viene con el nombre de Dios. Por eso Él le dijo a los judíos en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre. Pero no está diciendo que solo vino de parte del Padre, como David vino en nombre de Jehová para derrotar a Goliat, no, sino que Él vino teniendo el nombre de su Padre. Por eso Hebreos 1:4 dice que Él heredó más excelente nombre que los ángeles. Así que si lo heredó, es que el nombre que tiene es el nombre del Padre. Y como el Padre es el Espíritu Santo, entonces quiere decir que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encanta enseñar esta sana doctrina, de la doctrina de un solo Dios. El Señor enseñó de un solo Dios. Cuando un escriba le preguntó: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En Marcos 12:29, el Señor le contesta: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El mismo maestro enseñó de un solo Dios. Y el escriba, que era 100% monoteísta, aquel hombre quien le preguntó, él le dijo en el versículo 32 de Marcos 12, y le dice: bien maestro, verdad has dicho, que Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Ahí está. Dios es absoluto, indivisible, invisible e invencible. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que es muy importante entender que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1:7 y 8: aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. El verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso que viene. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga mucho, 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 hermanos y amigos que me ven a través de este video. El Señor Jesús les bendiga.